previamente a poder crear las entidades relaciones, nosotros debemos de identificar estos términos. Uno que es clave primaria y también la clave foránea. Ve acá. En la teoría, dice que las tablas se relacionan con otras tablas, ojo acá, con otras tablas, mediante una relación de clave primaria o de clave foránea. También la clave foránea se le conoce como clave extranjera. Vamos a ver a detalle cuando vayamos a crear este tipo de relaciones. También dice que las relaciones de clave primarias y foráneas se utilizan en las bases de datos relacionales para definir las relaciones. Recuérdense que en base de datos están base de datos relacionales y no relacionales. Para nosotros poder crear una entidad relación, forzosamente debemos de trabajar con base de datos relacionales. ¿Correcto? Cuando no son relacionales, no se necesita crear este tipo de entidad relación. Correcto, Ronald. Ve acá. Dice, una clave primaria es una columna o un conjunto de columnas. Esto está basado en una tabla, cuyos valores se identifican de forma exclusiva a una fila de una tabla. Es decir, para que nosotros tengamos una clave primaria, recuérdense, en las sesiones anteriores hemos mencionado mucho sobre lo que es las formas normales, específicamente la segunda forma normal. Recuérdense, la segunda forma normal nos indica que debe de tener una clave primaria en nuestras tablas. Ahora vamos a ver cómo relacionar nuestras tablas. A lo largo de estas sesiones hemos visto cómo crear nuestro diccionario de datos, pero realmente no hemos creado el punto fuerte en una base de datos. Cómo se relacionan nuestras tablas. Es decir, si en mi tabla alumno yo tengo identificado con el código del alumno y en otra tabla tengo asignación, forzosamente debo de tener el código del alumno para obtener toda la información de la tabla alumno. Acá sobre lo que es la clave foránea, ¿correcto? O la llave extranjera. ¿Por qué extranjera? Porque realmente si en una tabla primaria, en este caso en una tabla principal, es una llave primaria, automáticamente pasa a ser una llave extranjera en otra tabla. Ya no va a ser una llave primaria, porque la segunda tabla ya va a tener una llave primaria, exclusivamente sobre esa tabla. Y en la teoría indica, una clave foránea es una columna o conjunto de columnas en una tabla, cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria o de otra tabla. Correcto. Aquí les dejé un pequeño ejemplo sobre lo que es la llave primaria y la llave foránea. Ve acá. Tengo mi tabla principal, que es mi tabla alumno. Y dentro de la tabla yo tengo una llave principal, una primary key, que es alu-code. Está como llave primaria. Quiero que observe bien. Específicamente este campo del código del alumno. Si yo ya quiero, en este caso, quiero relacionar la tabla alumno con la tabla asignación, automáticamente mi llave primaria, en este caso, alucode, primary key, va a pasar a la segunda tabla, la tabla de asignación como una foreign key o una llave foránea. ¿Correcto? Solo voy a leer una pregunta. Dice, ¿dónde está compartiendo la sesión 5 que está exponiendo? Este es un PDF, todavía no se los he compartido, porque los ejercicios directamente los vamos a realizar el día de hoy. Muy bien. Solo me confirman si me escuchan, por favor. Sí, muy bien, gracias. Eso es una llave foránea. Recuérdense, si en una tabla es llave primaria,
¿Qué debo hacer para unir dos tablas? Necesito que mi llave primaria esté como llave foránea. Acá, quiero que vean algo. En mi tabla alumno, acá, tabla alumno, yo tengo el código del alumno, el nombre del alumno y el apellido del alumno. En mi tabla asignación yo tengo el código del curso, el código del profesor y el código del alumno. Es decir, cuando yo esté ingresando acá, por ejemplo, código 1, código 100, acá automáticamente, cuando yo ingrese el código 100, puedo hacer una relación, es decir, puedo obtener en mi tabla de asignación los datos del alumno. Acá, automáticamente yo voy a tener toda esa codificación, el código 100, en mi segunda tabla. Eso lo vamos a ver también a detalle en la última sesión, cómo poder realizar consultas de tablas distintas y van a ver lo sencillo que es realizar este tipo de consultas. Porque seguramente ahorita voy a quitarle el zoom a esto. Acá. Si yo tengo esto, vean, y no lo tengo relacionado, son tablas independientes, es decir, todos mis datos que tengo en una tabla, simplemente voy a hacer consultas sobre esa tabla. Ahora bien, cuando yo ya tenga una relación entre tablas, yo puedo unir esas dos tablas con un simple comando. Yo puedo obtener la información de la tabla alumno y también de la tabla asignación. Para hacer ese tipo de consulta, nosotros precisamente hoy vamos a aprender cómo realizar la entidad relación. Para eso nos sirve, ¿correcto? Específicamente en consultas cuando se quieren realizar o tener dos tablas unidas, ¿correcto? Las uniones. No sé si alguien tiene duda con respecto a lo que es una clave primaria y llave foránea, por favor, me lo puede decir acá en el chat. ¿No? ¿Les quedó claro? Sobre lo que es la llave primaria y la llave foránea. Ve acá, Johan, le voy a dar un poco de zoom al documento. Ahí. Muy bien, Cineplus. Ve acá, ¿qué es una llave foránea? Realmente la llave foránea es una llave primaria en una tabla principal. Acá, en mi tabla alumno, yo tengo una llave primaria. ¿Y cuál es esa llave primaria? Alu-code. Entre paréntesis dice PK, que es primary key, ¿correcto? Yo tengo una llave primaria, pero ¿qué pasa? Si yo quiero tener o obtener esos datos de mi tabla alumno a la tabla asignación, esta segunda tabla, forzosamente yo debo de tener una llave. Recuérdense, acá tengo una llave primaria. Tengo tres llaves. ¿Alguien me puede indicar cuál es la llave primaria de estas tres? ¿O son llaves foráneas las tres? Dice Curcode. Curcode. Muy bien, es primary key. Este de acá es una llave primaria. Pero vean, si yo quiero obtener que de mi tabla alumno tener toda esa información, forzosamente yo debo de tener la llave foránea. Y tiene que ser del mismo tipo. Acá se lo voy a remarcar nuevamente. Ve acá. Tengo la llave
primaria, en este caso de la tabla alumno, es una llave primaria, ¿correcto? Y si quiero tener una llave foránea en la tabla asignación, debe de ser el mismo. Pero ¿qué pasa? En la tabla asignación ya no va a ser llave primaria, porque ya tiene su propia llave primaria. Acá tiene su propia llave primaria. Y acá ya es una llave extranjera, es una foránea. Es decir, pasó a ser principal acá, automáticamente acá pasó a ser una secundaria. ¿Por qué se hace de esa manera? Vuelvo a repetir, porque necesitamos tener la información del alumno en la tabla de asignación. Si yo quiero saber del código 100, acá, del código 100, a quién le pertenece o quién es ese código 100, yo hago una simple consulta. Vengo a hacer una consulta acá a la tabla alumno y me dice, el código 100 pertenece al alumno Juan Pérez, por ejemplo. ¿Correcto? Para eso nos sirve tener llave primaria y llave foránea. Ahorita que vayamos a hacer un ejemplo directamente en SQL, les va a quedar bastante claro de cómo trabaja. Ahorita vamos a ver eso, Adrián. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno de ellas. Ahora llegamos sobre lo que es la entidad relación. Precisamente para ver la pregunta de Adrián. Ve acá. Un diagrama de entidad-relación, también conocido como modelo de entidad-relación o simplemente ER. Si ustedes ven acá en base de datos, ER automáticamente saben que es una entidad-relación, ¿correcto? Entidad-relación. Dice, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, es decir, las tablas, como personas, persona es una entidad, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Es decir, acá debe de haber una relación entre tablas. Si no hay una relación entre tablas, perdón, acá no va a existir una entidad relación. Ustedes me dirán, con lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. ¿Ven ahí que hay entidad relación o no? En las tablas que hemos creado. ¿No? Carlos dice que sí. Delcy dice que sí. Ve acá. Realmente en las sesiones anteriores hemos aprendido de cómo insertar y cómo crear tablas, cómo crear una base de datos, pero realmente no tienen una relación y les voy a decir por qué. Porque nosotros no hemos realizado un consulta, por ejemplo, de la tabla A, quiero saber qué productos hay de la tabla B. Correcto, todavía no hemos llegado ahí. Precisamente hoy vamos a ver cómo relacionar distintas tablas y qué restricciones hay también en poder crear una entidad relación. Y vamos a ver la primera, tipo de relaciones. Realmente estas son las más comunes en una base de datos. Los tipos son de 1 a 1, correcto, de 1 a 1, vea, de 1 a 1. También está de 1 a muchos, es decir, de 1 a n, o bien en otro lado lo pueden ver como de 1 a m, es lo mismo. Y también tenemos de muchos a muchos. Acá hay una salvedad en esto, lo vamos a ver a detalle posteriormente. De muchos a muchos. Generalmente, en las bases de datos, las más comunes es de 1 a muchos, ¿correcto? Pero también se puede dar los dos tipos diferentes. El resto, de 1 a 1 y de muchos a muchos. Y acá hay una pequeña figura, vea. Yo acá tengo dos tablas, tabla 1 y tabla 2. Tengo un código, vea, en este caso es una llave primaria. Automáticamente en la tabla secundaria pasa a ser una llave foránea. Acá yo ya tengo una entidad relación. Ahorita vamos a crear nuestra primera entidad relación. El primero es de 1 a 1. Ve acá. Dice,
Las relaciones entre las tablas son posibles. Ojo acá, con las llaves primarias y foráneas. Por lo tanto, es necesario que al crear las tablas se definan. Es decir, si usted no va a tener una llave foránea en una tabla, usted no va a poder crear una entidad relación. Forzosamente debe de tener una llave primaria y una llave foránea. Y acá les dejé una pequeña cardinalidad, ojo acá, que es la dirección y cómo se representa en el modelo relacional. Acá el alcance solamente es entidad-relación. También hay otro tipo de relación que es el modelo relacional. Prácticamente lo que hace es crear figuras, correcto, crear entidades y atributos. En este caso vamos a hacer el entidad-relación. Y vea cómo se representa. De muchos a muchos. Acá, esto significa muchos. De uno a uno. Estas dos pequeñas líneas verticales significa de uno a uno. Y por último está de muchos a muchos. Ve acá. Tiene también una pequeña línea vertical comparado acá, de uno a muchos. De muchos a muchos, perdón. Realmente en SQL Server usted no va a ver este tipo de figuras. Simplemente va a haber una pequeña llave cuando está relacionando, una pequeña llave y un círculo. Pero es importante que ustedes identifiquen la cardinalidad. Ahora sí, llegamos a la relación de uno a uno. Por favor, todos abran su SQL. El Management Studio, por favor. El primero aquí, relación de uno a uno. Importante conocer la teoría. Dice, una relación de uno a uno permite que solo un registro, ojo acá, que solo un registro de una tabla se relacione con un único registro de otra tabla, es decir, de uno a uno, entre llaves primarias. En SQL, vean la manera que se relacionan. Podría decirse que esta relación se realiza entre las llaves primarias de dos tablas. Acá no se va a necesitar una llave foránea. ¿Por qué? Porque la relación va a ser de llaves primarias entre sí. Y acá les tengo un pequeño ejemplo. Ve acá. Tabla 1, vean, está relacionado con tabla 2. Esa es una relación de uno a uno en SQL. Si se pueden percatar acá, hay dos pequeñas llaves. Vean, dos llaves. Y está relacionado entre el ID de la llave primaria tabla 1 y del ID de la tabla primaria, el ID, perdón, de la tabla número 2 de llave primaria. Y vamos a hacer este ejemplo de acá. Este ejemplo es bastante interesante. Por ejemplo, en un matrimonio, correcto, regularmente un matrimonio es un hombre y una mujer. Ahí es una relación de uno a uno. ¿Qué pasa? Si está casado, va a estar casado con una mujer. ¿Correcto? O bien se puede divorciar, pero eso ya es tema aparte. En base de datos, esa es una relación de uno a uno. Ahorita vamos a ver cómo se crea. Me comentan si ya abrieron su SQL, por favor, para poder continuar. ¿Sí? ¿Los demás? Excelente, Mario. Los demás ya tienen listo su SQL porque vamos a crear nuestra entidad relación de uno a uno. Está cargando, dice Ángel. Muy bien. Vamos a iniciar sesión en lo que le carga su SQL a Ángel. Temporal 2022. Muy bien. Voy a dar ahí tiempo considerable porque me interesa que veamos esto. Todos. Vamos a crear dos tablas. Vean, acá simplemente les dejé en dos campos, pero se pueden crear más. Y vamos a ver cómo se relacionan. Ojo acá.
Las tablas que nosotros estemos creando el día de hoy nos va a servir para poder realizar nuestras consultas nuestra próxima clase. ¿Correcto? Importante que no la vayan a borrar o bien hagan un backup. ¿Me comentan, por favor, si ya les cargó Manuel? Ángel. Listo, dice Adrián, muy bien. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Se recuerdan cómo crear tablas? Lo vamos a hacer desde el asistente. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ve acá. Si alguien no se recuerda, tenemos que irnos directamente donde dice base de datos, ¿correcto? Le vamos a dar un clic ahí donde está el operador más. Y ya tenemos creada nuestra base de datos. Recuérdense, hemos estado trabajando sobre la base de datos de ITEC. Usted, si le da un clic ahí en el operador más, le van a abrir todas las carpetas que tiene disponible la base de datos. La que vamos a trabajar hoy. Estas dos, la que tengo marcado acá. Los diagramas y también los tables. Pero previo a crear un diagrama, nosotros forzosamente debemos de tener dos tablas, como mínimo, dos tablas. Y recuérdense que para que tenga una relación entre tablas, debemos de tener, en este caso, de 1 a 1, llaves primarias. Vamos a crear nuestra primera tabla. Le vamos a dar clic derecho, donde dice nuevo o new table, o tabla. Y nos va a cargar el asistente. ¿Qué vamos a ingresar? Primero, vamos a crear la tabla hombre. Voy a escribir acá, en mayúsculas, om-code. Lo voy a hacer despacio para que vayan replicando. om-code. Y vamos a indicarle que es de tipo char. De 3 caracteres nada más. Vea, char 3 caracteres. ¿Se recuerdan cómo indicar que sea llave primaria? Le voy a dar clic derecho. Vean, estoy sobre el campo. Sobre la flecha le voy a dar clic derecho y le voy a indicar que sea seed primary key. Le doy un clic y vean, ya se me coloca una pequeña llave. Me comentan, por favor, si ya tienen como llave primaria su primer campo. O si alguien no pudo hacerlo, con gusto repito. ¿Listo? Dice Mario. Muy bien. Excelente. Creo que alguien levantó la mano. Javier. Adelante, Javier. Javier. ¿No? Bien. Vamos a crear nuestro segundo campo, que sería om-N1 o simplemente nom. Vamos a solamente un nombre y un apellido. Este va a ser de tipo, a ver de qué tipo es el nombre. ¿Se recuerdan de qué tipo? Varchar, correcto. Varchar, de un tamaño de 50. Creo que alguien tiene habilitado su micrófono. No sé si tiene alguna duda o consulta. ¿No? Si no, con gusto. Ok. Vamos a continuar. Vamos a escribir om-app nada más. De igual manera, varchar 50. Quiero que vea algo. Acá dice aceptar valores nulos o no. Correcto. En este caso, si yo lo dejo así habilitado, es decir, yo puedo dejar esos campos vacíos y van a quedar nulos. Lo ideal es deshabilitarlo, que sean campos obligatorios. ¿Se recuerdan? El tipo char puede ser identity, ¿sí o no? En SQL.
Sí, maestro. Sí puede ser el char. Ve acá. Recuérdense que les mencioné en la sesión anterior que identity solamente va a trabajar con enteros. Correcto. En este caso, si nosotros verificamos, acá no tengo la opción de identity. Vea, no puedo habilitar la opción de identity. Debe ser int. Si nosotros queremos que sea identity, forzosamente acá debemos de seleccionar ya sea int, small int, correcto. Puede ser de las dos, de todo tipo entero. Pero acá quiero que sea simplemente de tipo char. Lo vamos a ingresar manual. Me confirman si ya tienen creado acá los tres campos. Tres campos nada más. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Le vamos a dar guardar acá, donde dice Save Table 1. Le voy a dar guardar y me va a indicar qué nombre le voy a dar a la tabla. Voy a escribir la tabla hombre y le voy a dar OK. Ya tengo Profesor, creada la tabla. disculpe, ¿podría repetir ¿Sí? la última parte luego de ya generar los datos, los chats, todo eso? Tuve, disculpe, un inconveniente con mi red. Lo del identity No, después de o cómo identity. guardar. ¿Cómo Ajá, guardar? Ok. exacto, sí. Acabe. En la parte superior hay un pequeño disquete. Ujú. Usted le da clic al primer disquete, Ok. acá donde tengo marcado, y Ah, le ok. va a abrir una ventana donde le Ujú. da el nombre de la Tabla 1. tabla. Ya, Ajá. claro. Ahí le puede escribir el nombre. En este caso yo escribí hombre. Recuérdense que las tablas deben ser Todo mayúscula. identificados. Ujú. Hombre, todo mayúscula. Ah, ok. Ajá, Listo. correcto. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Con base a este diagrama, vean, vamos a crear nuestra siguiente tabla. En este caso, mujer. Acá yo puedo cerrar. Si todavía no lo han guardado y le dan cerrar, le va a pedir acá el programa que lo guarde. Nuevamente, en Tables le doy clic derecho, le va a decir New Table. Y voy a escribir los campos de mujer. El campo, la tabla mujer. Dice mug-código. Quiero que sea de tipo char también. Y que tenga un tamaño de 3 caracteres nada más. Quiero que sea de llave primaria, sí. Le voy a dar clic derecho. Set primary key. Y ya tengo mi llave primaria. Voy a escribirle el nombre, move-nom, de tipo varchar, de 50. También el apellido, move-ape, varchar 50. Me confirman si ya tienen estos datos. 3 campos nada más. ¿Usted quiere ingresar más? Lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Lo voy a guardar. Nuevamente en el disquete, voy a escribir el nombre de la tabla mujer. Voy a dar OK y voy a cerrar. Voy a actualizar mi base de datos y verifico. En la carpeta tables o tablas, yo ya debo de tener las dos creadas. Vean, ya tengo dos tablas. Uno que es hombre y el otro que es mujer. Y dentro de las tablas, vean, también hay un operador más. Si usted le da un clic allí, vea, tiene columnas. Son las columnas que nosotros creamos. Tiene un código y también tiene 3 campos. Uno que es llave primaria y el resto no. También tiene lo que son los keys. Vean, si usted le da un clic a la carpeta de keys o llave, nos dice que para esta tabla el PK, llave primary key de hombres, hay una llave primaria. ¿Y cuál es esa? El código del hombre. Voy a minimizar acá y quiero que vean algo importante. Acá en el diagrama. Sí, debe ser del mismo tipo.
En especial cuando son llaves primarias y foráneas, debe ser del mismo tipo. Porque si en su llave primaria usted lo tiene como int y en su llave foránea lo va a configurar como char, no le va a dejar realizar esa relación. Le va a dar un error de que no coincide con el tipo de dato. Quiero que lean nuevamente esta parte. Dice, podría decirse que la relación de 1 a 1 debe estar relacionada entre las llaves primarias de dos tablas. Nosotros ya tenemos nuestras dos llaves primarias, ¿correcto? No importa si en uno es código de hombre y el otro es código de mujer. Lo importante es que las dos sean llaves primarias. Y ya las tenemos, ya cumplimos con esa parte. Ahora, por favor, quiero que vean acá. Siempre en la base de datos de ITEC. Debajo hay una pequeña carpeta que dice Database Diagrams, ¿correcto? O diagramas de base de datos. ¿Me confirman, por favor, si ya vieron esa carpeta? ¿Sí? Muy bien. Es decir, que acá nosotros vamos a crear nuestras entidades relaciones. Realmente una entidad relación se puede crear directamente desde código, pero me interesa que ustedes aprendan y tengan la lógica sobre cómo trabaja una entidad relación de forma visual. ¿Correcto? Vamos a hacer acá. Le vamos a dar clic derecho sobre la carpeta. Vean, clic derecho y dice New Database Diagram. Le voy a dar un clic y me va a abrir un asistente. Dice agregar tablas como título. Vea, Add Table. Y también me aparece las tablas que hemos creado. En este caso solamente tenemos dos tablas. Una tabla que es hombre y la otra tabla que es mujer. Voy a seleccionar ambas. Para seleccionar, puedo darle clic a la primera con control sostenido, selecciono las dos. Y le voy a dar donde dice Add. Acá. Después de seleccionarlas, le voy a dar clic donde dice Add. Y vean, yo ya agregué mis dos tablas. Me confirman, por favor, en el chat si ya les aparece así. Dos pequeñas tablas. Estas las pueden mover con clic sostenido. ¿Sí? Muy bien. Esto hasta acá nosotros hemos estado viniendo trabajando en las sesiones anteriores. Visualmente nosotros hemos hecho esto. Hemos creado tablas acá, pero no hay una relación entre tablas. Es decir, si yo quiero hacer una consulta en la tabla hombre, ¿quién es el nombre de la esposa? Por ejemplo, nosotros no tenemos relacionado. Ahora bien, para eso nos sirve la entidad relación. ¿Cómo se relacionan tablas? Perdón si soy reiterativo, pero me interesa que quede bastante claro esto. Acá es la relación de 1 a 1. Podría decirse que esta relación se realiza entre las llaves primarias de las dos tablas. Acá tengo mi llave primaria que es el código del hombre y tengo mi llave primaria de código de mujer. En SQL, para que sea una relación de 1 a 1, forzosamente vean, yo le di un clic y se me colocó como en color celeste, ¿correcto? Como en color celeste. Luego le doy un clic sostenido y vean, se me está dibujando una línea punteada y voy a soltarlo donde dice, en este caso en la siguiente llave primaria de mujer código. Yo lo voy a soltar y me va a aparecer esto. Me confirman, por favor, si ya tienen esta parte, este asistente, que tiene como encabezado tablas y columnas. ¿Sí? Me confirman, por favor, todos, si pudieron llegar hasta donde estoy acá, en pantalla. Con clic sostenido, usted va a hacer la relación. ¿Sí? Mario dice que sí. Víctor, también. Manuel, los demás. ¿Sí? Excelente. Acá me voy a detener. Usted acá puede darle un nombre o puede cambiarle.
Dice el nombre de la relación. Por defecto, en SQL me dice FK, foreign key, guión bajo, mujer, guión bajo, hombre. ¿Correcto? Yo lo puedo dejar ahí, no hay ningún problema. Lo que me interesa es esto de acá. Acá. Dice, llave primaria, vean, primary key table, de la tabla hombre. ¿Y cuál es la llave primaria? Home-código. Acá en SQL me dice foreign key, pero ¿qué pasa? Recuerden que una relación de 1 a 1 es una relación entre llaves primarias. Y acá tengo que de la tabla mujer, la llave primaria se va a relacionar con la llave primaria de hombre código. ¿Y qué hago ahí? Simplemente le voy a dar OK. Vean, yo le di OK. Y me va a quedar este asistente. Me confirman si tienen este asistente, donde está general, el diseño de la base de datos, si es identity. ¿Me confirman si lo tienen allí? ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Qué pasa si la relación lo hice mujer-hombre? Me sale al revés, ya de foránea me sale hombre y principal mujer. Ah, sí, no, No, no no importa. interesa. No, media Ah, vez estén relacionadas entre sí. llaves primarias. Ajá, no, no importa Solamente para realmente el orden. relacionarla sirve nada más. Claro. Ajá, para relacionarlas. Y ahorita vamos a ver el orden específico. Ok, muchas gracias, Ujú, ingeniero. muy bien. Ve acá. Acá me interesa realizar una pequeña configuración. Dice insert and update específica. ¿Qué significa eso? Si yo le doy un clic ahí a la flecha, dice una regla para eliminar y una regla para actualizar. Lo voy a habilitar. Dice no, no action, no acción. Si le doy doble clic, vea, dice en cascada. Me interesa que sea en cascada. ¿Por qué? De esta manera yo me estoy asegurando que cuando hay una relación entre tablas, si yo quiero relacionar, quiero eliminar, por ejemplo, algún dato de la tabla hombre y está relacionada con tabla en tabla mujer, me va a dar un error, ¿correcto? O bien me puede eliminar en paralelo ambos registros. Para eso sirve. Y le voy a dar un clic acá en OK y vean qué tenemos. Me confirman si lo tienen así. Una pequeña relación. ¿Sí? Muy bien. Luego, en la parte derecha, nosotros tenemos las propiedades de esa relación. ¿Correcto? Tenemos las propiedades. O sea, Pero disculpa, ¿cómo puedo mostrar la pantalla de propiedades? Porque en mi caso no la veo. no la ve. Ve acá. Dele clic derecho, propiedades. Le debe aparecer acá sobre la tabla. O un clic. Acá, en Ah, cualquier ok, tabla. perfecto. Gracias, profesor. Muy bien. Excelente. Acá nosotros ya tenemos relacionado. Ve acá nosotros ya tenemos una relación. Y esta es la relación de 1 a 1. Si ustedes se posicionan el cursor sobre la relación, dice la relación de FK mujer-hombre entre hombre y mujer. Ahí es una relación de 1 a 1. Ahora bien, le vamos a dar acá en guardar. Acá, en guardar. Voy a dar guardar y voy a escribir relación guión bajo 1, 1. Relación 1, 1. Voy a dar OK. Me va a mostrar esta siguiente alerta. Dice, ¿desea continuar y guardar los cambios? Sí. A ver que sí. Yo ya tengo guardado esa parte. Manuel dice, ve acá Manuel, voy a eliminar esto. Voy a eliminar este diagrama acá. Lo voy a cerrar. Y ojo acá, si lo quieren eliminar y lo quieren volver a hacer, simplemente seleccionan el diagrama, vea, lo tengo seleccionado. Le doy un clic y le voy a dar donde dice delete. Les muestra
una siguiente ventana, le dan OK. Y ya no tengo nuevamente la relación. Ve acá, lo voy a hacer nuevamente. Clic derecho, nuevo diagrama, y voy a seleccionar las tablas. Si lo quiero hacer tabla por tabla, simplemente le doy Add. Ya tengo las dos tablas. Que hay una relación. La voy a eliminar. Clic derecho, eliminar. Muy bien. Ve acá. Dice que para relacionar en SQL de 1 a 1, forzosamente debe de ser entre llaves primarias. ¿Correcto? Entre llaves primarias. Cuando ustedes ven un diagrama así en SQL, automáticamente van a saber que es una relación de 1 a 1. Voy a regresar acá. Acá, para relacionar estas tablas, simplemente le da un clic en la flecha acá, donde está la llave, se le va a colocar en color azul sombreado. Luego, con clic sostenido, vea, se coloca una línea punteada y la va a soltar en la siguiente llave primaria. ¿Correcto? Y quiero que vea algo acá. Le voy a tomar captura a eso. Captura. Y vea que dice acá. Y les quiero recalcar algo en estos mensajes. Dice que la llave primaria va a ser, en este caso, en la tabla hombre. Correcto. Ese va a ser la llave primaria. Y la llave foránea va a ser, en este caso, la llave de, la clave de el código de mujer. Acá quiero que, voy a abrir, y les voy a explicar de esta manera. Tabla hombre, tabla mujer. Tabla mujer. Acá. La llave primaria, ¿cuál es? Código hombre. Lo voy a dejar así. Código hombre. Código mujer. Cuando nosotros estemos ingresando registros, acá, mueve acá el código 100. Acá forzosamente este código ya debe de existir. Acá ya debe de existir. ¿Qué pasa? Si voy a ingresar el código 200, me va a dar error en SQL, porque acá específicamente me está indicando acá que la llave primaria, es decir, debe de existir forzosamente en mi tabla hombre, debe estar creado ese código para que posteriormente yo pueda utilizarlo en la tabla mujer. No sé si me entendieron esa parte. Si usted lo tiene acá en la tabla mujer como primary key, acá el mensaje, usted forzosamente debe de llenar primero esa tabla acá y después va a llenar la tabla de hombre. No sé si me entendieron esa parte. ¿Sí? ¿Me comprendieron esa parte? Ve acá. Creo que alguien levantó la mano. Javier. Sí, maestro. Al respecto sobre la relación, ¿qué sucede que en este caso cuando nosotros rellenamos ya las tablas de cada uno, en este caso hombre y mujer, Ujú. tienen que coincidir los códigos? Por si yo Sí. ingreso a la persona 1, en mi caso, Ujú. 100, Javier. Correcto. Cuando ingreso en mujer, ¿voy a poner también 100 o ya tiene Sí. que ser diferente? No, debe ser 100. Digo, ¿por qué? Porque la relación, Necesariamente tienen que coincidir. porque la relación de 1 a 1, acá dice que la relación es entre las llaves primarias. Debe de existir en la tabla principal ese código para que usted pueda utilizar ese código en la tabla secundaria. Eso es la restricción que nos coloca de 1 a 1 en SQL. Acá, voy a repetir, ve acá.
¿A ustedes cómo les aparece? Ahí, en mi caso me indica que mi tabla principal, por llamarlo de esa manera, tabla principal, entre comillas, es la tabla hombre. Y debo de llenar primero el código del hombre. Luego, en mi tabla secundaria, me dice que es mujer. Es decir, yo debo de llenar acá primero el código del hombre para poder utilizarlo acá en el código de mujer. Ahorita lo vamos a ver. Si lo tiene así, me Profesor, indican. una ¿Sí? consulta. ¿Eso quiere decir que estamos como que el código del hombre tiene que ser el mismo código de la mujer? Es Es como, correcto. o sea, es como decir hombre y mujer igual, por así decirlo. Sí, A es un hombre correcto. o una mujer, algo así. Sí, es correcto. Recuérdense que la relación de 1 a 1 es entre llaves. Forzosamente debe de existir en la tabla principal para poder utilizarlo en la tabla secundaria. Cuando vamos a realizar consultas, van a ver, si yo quiero saber quién es el esposo de Carla, por ejemplo, el esposo de Carla, automáticamente me va a decir, por ejemplo, que es Carlos, ¿correcto? Y Carla no puede tener 2 esposos. Esa es la restricción que tiene de 1 a 1. Y si yo quiero hacer la consulta, ¿quién es el esposo de Carlos? ¿Correcto? Y en la siguiente tabla me va a indicar que es Carla. O sea que Carlos no puede estar casado con Ana, por ejemplo. No puede tener 2 esposas a la vez. Entonces, en teoría, profesor, habíamos podido poner un código en la tabla mujer, porque básicamente es el mismo. Ujú, Si es el quisiéramos, mismo. Sí, porque si nosotros tenemos un código diferente, ya no va a ser una relación de 1 a 1. Ya no va a ser relación de 1 a 1. ok, entonces digamos que pueden tener diferentes nombres, pero podríamos poner igual si no quisiéramos confundirnos, ¿no? O sea, porque a mí Ujú. me pasaba eso de que se me hacía un poco confuso, pero ahora que lo comenta, entonces un código también se podía poner, antes de mujer código, se podía poner un código, ¿no? Para, digamos, Sí, para no sí, tener... también lo puede hacer. Ujú. Ahorita vamos a ver cómo se llena eso. Le voy a dar OK acá. OK. Le voy a dar OK. Ahora quiero que vayamos en la tabla de... Mira acá, por eso le tomé captura. Quiero verificar si está acá. Acá está, en la captura. Dice que la tabla principal es hombre. Y ahorita voy a llenar la tabla secundaria, mujer. Voy a llenarla. Abran por favor la tabla mujer y le vamos a dar donde dice editar. Vean, clic derecho dice edit top. Y ya estoy acá. Voy a ingresar un código. Recuérdense, es char de 3 caracteres. Puede ser, por ejemplo, A10. Por ejemplo, nombre, Ana. Apellido, González. Vean qué pasa ahí. Quiero que se den cuenta. Me dio un error. ¿Por qué? Porque dice que hay una restricción entre llaves. Vea, hay una restricción entre llaves. Yo no puedo llenar mi tabla secundaria si este código no está creado en la tabla principal. Acá, mi tabla principal no está creado ese código. Quiero verificar. Acá no me va a dejar guardar. Voy a dar null. Voy a abrir la tabla hombres, le voy a dar edit. Y vean, yo no tengo creado ese código. Para eso sirve la relación de 1 a 1. Ahora si yo ingreso A100, A10, A10, nombre, Juan Manuel, por ejemplo, Juan Manuel. Ya sabemos que debemos de normalizar, pero estos solo son ejemplos que me interesa que queden bastante claro cómo relacionar tablas. Apellido, Rosales, por ejemplo. Acá no me dio error. ¿Por qué? Ve acá. Porque mi tabla principal, en este caso, es hombre. O sea, la tabla hombre no va a depender de mujer. Sin embargo, la tabla mujer sí va a depender de la tabla hombre.
Ahora veamos acá. Vean, ya tengo mi primer registro. Y voy a ingresar ese mismo código, vean, A10 en mi tabla de mujer. A10, nombre, María Juárez. Vean lo bonito de SQL. Acá ya no tengo ningún tipo de error. Vean, yo ya no tengo ningún tipo de error. ¿Por qué? Acá en la captura. Porque mujer, vean, depende de la tabla principal. Si en la tabla principal ya está creado el código A10, acá lo puedo utilizar en la tabla mujer sin ningún problema. ¿Correcto? Sin ningún problema. Si yo quiero ingresar, por ejemplo, A11, prueba le voy a colocar porque esto no va a funcionar. Prueba. Y vean, nuevamente me dio el error. Yo necesito tener creado el A11 en mi tabla hombre. Acá, A11. Javier, por ejemplo. Javier Miranda. Ahora voy a la tabla mujer. Voy a escribir A11. Stephanie Sandoval, por ejemplo. Stephanie Sandoval. Yo ya tengo acá relacionado estas dos tablas de 1 a 1. ¿Por qué? A10, vean acá. El código A10 que corresponde a Juan Manuel tiene como esposa a María Juárez. El código A11 que corresponde a Javier Miranda tiene como esposa a Stephanie Sandoval. Quiero que vean algo acá. Voy a escribir nuevamente A10. Y voy a escribir el nombre de Sofía. Sofía. Nuevamente me da error. Dice que hay una clave que está duplicada. Es decir, el código A10 solamente puede tener una esposa. ¿Vieron la importancia de crear relaciones de 1 a 1? Acá yo tengo bien estructuradas las relaciones, porque no me va a permitir solamente un registro. Es decir, un registro va a pertenecer solamente a otro registro de la tabla secundaria. No puede tener dos registros a la vez. Esa es la relación de 1 a 1. Pregunto, ¿les quedó claro cómo está la relación de 1 a 1? Ustedes pueden hacer la prueba ahí. Si tienen como llave, como tabla principal, por ejemplo, la tabla hombre, hagan estas pruebas, los que hice ahorita. Puede ser acá, por ejemplo, 100, 200. Recuerden que colocamos una restricción de 3 caracteres. Sí, eso es de 1 a 1. Es que realmente acá el código de mujer es equivalente a decir que es el código del hombre. Es una llave primaria de 1 a 1. Si yo acá tengo un código diferente, ya no va a ser la relación de 1 a 1. ¿Correcto? Ya no va a ser relación de 1 a 1. O bien lo que podemos hacer acá, voy a cerrar. Voy a cerrar acá. Voy a en donde dice la tabla mujer, donde dice diseño. Yo puedo cambiarla acá y indicarle home-código. Voy a dar guardar. Voy a decir que sí. Voy a cerrar acá y voy a actualizar. Actualizo y voy a abrir las tablas nuevamente. Tabla de hombre, editar. Tabla de mujer, editar. Vean acá. En mi tabla hombre, vean, tengo hombre código, ¿correcto? Hombre código. Y en mi tabla mujer también tengo hombre código. Debe ser el mismo código. ¿Por qué? Porque es una relación de 1 a 1.
yo acá les dejé un diferente nombre acá para que puedan identificar que la relación de 1 a 1, sin importar qué nombre tenga, acá debe de coincidir los códigos, ¿correcto? Los códigos. Y eso es lo que hice acá. Vean, le cambié. En las dos tablas ahora dice OM-código. Y son llaves primarias. Ojo acá. Acá no es llave foránea en la tabla mujer. Acá no es llave foránea. Si vemos el diseño de la tabla de mujer, vean, es una llave primaria. ¿Correcto? Es una llave primaria. No es ninguna clave foránea. Acá estoy relacionando de 1 a 1. No sé si pudieron hacer esta parte. O pueden indicarme otro ejemplo clásico sobre relación de 1 a 1, donde no puede haber varios datos repetitivos. Profesor, disculpe, no sé si puede volver a repetir esa parte donde las dos tablas tienen el mismo nombre de Sí, caso, hombre, ve acá, hombre, codo. ve Gracias. acá. En la teoría nos dice que entre la relación de 1 a 1 podría hacerse entre las llaves primarias de dos tablas. Quiero que vea esta tabla, este otro ejemplo de acá. Vea, en la tabla número 1 tiene un ID, que es una llave primaria. En la tabla número 2 también tiene un ID, ¿correcto? Luego, acá yo les hice un ejemplo. Un ejemplo clásico es el matrimonio, ¿correcto? Un hombre está casado con una mujer. Acá tengo dos llaves primarias. Tengo uno, que es el hombre código, y también tengo acá mujer código. O bien puede ser acá que sea acá hombre código y también puede ser acá hombre código. El nombre realmente no es lo importante acá. ¿Por qué? Porque si acá mi tabla principal va a ser hombre, yo debo llenar forzosamente la tabla hombre para poder ingresar el dato de la tabla mujer. Ya vimos que nos da error. En mi caso, yo tengo como tabla principal acá, como tabla principal, me dice que el primary key o tabla principal está en la tabla hombre con código, ¿correcto? Y también tengo una segunda tabla, pero va a ser, en este caso, llave foránea, va a ser una secundaria. Pero ¿qué pasa? Lo bonito de relación de 1 a 1 no va a ser de llave foránea, sino que va a ser de claves primarias. Es decir, de la clave primaria de mi tabla 1 hacia la clave primaria de la tabla 2 deben ser del mismo tipo para poder relacionarlos. Y por eso hicimos eso de 1 a 1. Posiblemente sea algo confuso, ¿correcto? Es la primera vez que lo están viendo, pero si ustedes acá logran entender la teoría, acá, lo importante acá es la teoría. Y dice, voy a repetir nuevamente, léanlo despacio. Una relación de 1 a 1 permite que un solo registro de una tabla se relacione con un único registro de la otra tabla, ¿correcto? Es decir, que si en la tabla 1 yo tengo un registro como llave primaria A10, forzosamente A10 debe estar en la tabla número 2. ¿Por qué? Si yo ingreso A11 en la tabla número 2, todavía no está creado en la tabla 1. Y da error, ya vemos que da error. Y lo segundo dice, podría decirse que esta relación se realiza entre las llaves primarias de dos tablas. Entonces, ¿sí les quedó claro esa parte? Profesor, disculpe, yo sí me quedó claro eso, lo que no me quedó claro y lo hice muy rápido. ¿En No sé. cuál, perdón? Disculpe, fue acerca de cómo hace usted para editar la relación. Lo que pasa que, bueno, me disculpo,
He entrado un poco tarde, pero ya creé las tablas, ya Ujú. creé la relación, pero lo único que me faltó es hacer cómo lo modifica, o sea, cómo comienza a ingresar el A10. Ahí, me quedé ahí tal como. Acá, ok, Sí, ve bueno, acá. ahí me quedé. En el lado, acá en el lado izquierdo, Ajá, tiene el explorador de objetos, sí, ¿correcto? así es, Y sí, tiene su base de datos que dice ITEC. así es, Luego hay subcarpetas y entre las subcarpetas hay una que dice tables o tablas. sí, Y ahí le van a aparecer dos tablas, uno que sí, dice hombre y mujer. sí, Ve ya las creé. acá, muy Ujú. bien. Acá, voy a mostrar nuevamente esta captura. Ok, Acá. Para poder llenar las tablas, en este caso de 1 a 1, yo debo de llenar la tabla que no depende de la otra. ¿Y cuáles son esas? En este caso dice primary key de la tabla hombre. Yo acá forzosamente debo de llenar la tabla hombre y después voy a llenar la tabla mujer. ¿Por qué? Porque yo necesito que el código hombre esté creado para poder utilizarlo en el código de mujer. Lo que hice acá fue cambiar, editar. Si gusta, lo puede editar también. Acá en el de mujer le da clic derecho donde dice design, debajo de table, le da un clic y puede escribirle el mismo nombre que tiene en la tabla hombre. Home-código. Lo voy a cerrar. Ahora sí, si yo tengo como tabla principal hombre, voy a llenar esa tabla. Clic derecho donde dice Edit Top. Y ya estoy acá. Me indica si ya está acá. ¿Sí? Me indica si ya tiene sí. listo y para ingresar. Bien, para ambos tengo que cambiarle entonces, ponerle on code a ambos, ¿no? A tanto Sí, si hombre y mujer. gusta lo puede dejar. Yo lo cambié para solo explicarles Claro, para que- precisarles. Ujú. ajá, para que vean que el nombre no necesariamente debe ser el mismo. En este caso sí yo lo dejé con el mismo nombre, ambas tablas. Ahora, ¿qué va a hacer? Si usted nuevamente va a abrir la tabla de mujer, le va a dar editar. Acá. En el de hombre, vea, solamente tengo A10 y A11. Correcto, A11. Ahora, si yo quiero ingresar acá en la tabla de mujer A12, voy a ingresar otro nombre, por ejemplo, Ana Maldonado, y me da un error, porque hay un conflicto, dice, hay un conflicto ya aparecido en la base de datos ITEC de la tabla hombre en la columna código de hombre. Es decir, este código yo no lo tengo todavía acá, vea. Si yo regreso a mi tabla hombre, solo está A10 y A11. Acá no me va a dejar. ¿Qué pasa si yo creo acá A12? A12. Y voy a escribir un nombre. Mario López. Vea, ya está creado. Ahora si regreso a la tabla de mujer, ya me dejó crear. ¿Por qué? Porque realmente este código ya está creado en la tabla hombre y ya puedo utilizarlo en la tabla mujer. Es decir, acá el código A12 que corresponde a Mario López. Mario López está casado con Ana Maldonado. Entonces, si puedo insertar esos datos. Sí, sí puedo insertar a hombre, pero para mujer no me deja. No sé si es el editar, no me Sí, a deja. mí tampoco no me deja. Ahora, Y lo que me he dado cuenta es que tampoco no me cambia el número de un código. No se queda en mujer código, pero al costado me sale un error. No sé si sí, otra vez creo que tengo que relacionarlo, creo, ¿no, profesor? deben de tener, en este caso, el mismo código, porque si no, no les va a dejar guardar. Y verifiquen, por ejemplo, en mi caso, solo quiero borrar esto, permíteme acá. Acá.
En mi caso, yo seleccioné cuando hice la relación que de la llave primaria va a estar el código del hombre. Si gustan, lo voy a volver a hacer acá. Voy a el diagrama. Quiero verificar. Ok, aquí creo que no lo he guardado. Por eso que no me aparece. Diagrama 0. Ve acá. Voy a eliminar la relación. Si ustedes lo tienen así, no les va a funcionar. ¿Qué pasa? Si yo dejo como principal mujer, yo voy a tener forzosamente que llenar primero la tabla de mujer y después del hombre. ¿Correcto? Realmente acá el orden no es lo que importa. En este caso voy a relacionar primero que de la llave primaria del hombre se relacione hacia la tabla secundaria en el código de mujer. Pero si se dan cuenta, yo dejé el mismo nombre para ambos códigos. Solo la diferencia es que acá no es foránea. ¿Cómo me doy cuenta que no es foránea? Porque tiene una pequeña llave en ambas. Son llave primaria. Tienen el mismo nombre, pero son llave primarias en distintas tablas. Le doy un clic. Luego se sombrea en color celeste. Con clic sostenido voy a soltar en la siguiente tabla. Y vean, me dice que la llave primaria va a ser el código del hombre, de la tabla hombre. Luego acá, que la llave extranjera o foránea dice que va a ser de la tabla mujer hacia la llave primaria de hombre código. Creo que alguien levantó la mano. Sí, profesor, por favor, al punto. ¿En qué momento usted lo cambia el código o el primer campo, hombre code en hombre y hombre code en mujer? Porque al principio cuando creó usted, creó con mujer code y en varón hombre code. ¿Pero en qué momento se cambió eso? No me Sí, di cuenta. Gracias. correcto. Ok, sí, lo que pasa es que algunos tenían ahí dudas, que por qué en el código de mujer era el mismo código de hombres y tenían nombres distintos. Entonces lo que hice fue cambiar y dejar el mismo nombre para ambas tablas, correcto, pero lo puede dejar como usted lo tenga, no hay ningún problema. Ahora bien, le voy a dar acá, ok, yo ahorita le voy a mostrar cómo cambiar ese nombre, porque ahorita no puedo, porque tengo esta ventana abierta. Simplemente le voy a dar ok. Y acá yo habilité unas opciones, unas restricciones, donde dice insert. Cuando se va a eliminar que sea en cascada y cuando se actualice que sea en cascada y le voy a dar ok. Ve acá, estimado, creo que Javier, le da un clic a las tablas. En la tabla mujer le da clic derecho y donde dice design o diseño. Y acá puede editar el campo. ¿Me confirma, por favor? Sí, maestro, gracias. Muy Muy amable. bien. Ok. Al principio yo lo tenía como en el PDF. Acá. Tal como está. Pero también genera un poco de confusión de por qué. Si acá tengo con la clave primaria hombre código y en la siguiente tengo como mujer código, porque son el mismo código. Recuérdense que la relación de 1 a 1 solamente se puede hacer entre llaves primarias. Ahorita vamos a ver la siguiente. Y voy a cerrar acá. Profesor, disculpe, ya me salió ya. ¿Ya le Tenía el salió? error, sí, porque no había seleccionado bien las llaves primarias y la llave foránea, por eso no me salía. Muchas Ah, gracias. correcto. Sí, ves, supongo que si ustedes le dan un clic acá en la relación, ahí les dice de qué campos están relacionados y de qué tablas. Bien, no sé si alguien tiene más dudas con respecto a la relación de 1 a 1. La clave es que la relación es entre llaves primarias y que forzosamente debe de existir en la tabla primaria ese código para que pueda utilizarlo en la llave secundaria. Correcto. Y en la tabla secundaria también. ¿Les quedó claro? A ver,
lanzo una pregunta. ¿Qué otro tipo, en este caso, algún otro ejemplo de relación de 1 a 1? Algo que se les ocurra y que solamente puede relacionarse un dato con otro dato. Hombre, DNI, muy bien. El DNI, correcto. Código de vigeo y departamento de país. También de 1 a 1. Vean, los compañeros ya nos dieron algunos ejemplos de relación de 1 a 1. Y también usted puede ir practicando ahí ese tipo de relación. Como digo, la que más se utiliza en base de datos, no es que las otras no se usan, pero la más común es de 1 a muchos. Ahorita vamos a pasar a ese siguiente. Voy a decir que sí. Voy a escribir relación de 1 a 1. Relación, guión bajo, 1, 1. Guión bajo, 1. Muy bien. Ok. Voy a cerrar acá. Bien, continuando con el PDF dice. Ve acá, esta es la más común. Dice, relación de 1 a muchos. Quiero que vean la teoría. Dice, la relación de 1 a muchos o viceversa permite que un solo registro de una tabla se asocie con uno o varios registros de otra tabla. Por lo tanto, la llave primaria de una tabla se enlazará a la llave foránea de otra tabla. Acá sí se puede hacer. Vean, la tabla 2 tiene su propia llave primaria, ¿correcto? La tabla número 1 tiene su propia llave primaria. Pero ¿qué pasa? Que la relación de 1 a muchos debe de existir en la tabla principal, la llave primaria, para poder utilizarlo en una llave foránea en la tabla número 2. Quiero que vean la diferencia. Voy a regresar acá. En la tabla de 1 a 1, forzosamente debe de ser entre llaves primarias. En eso estamos de acuerdo, ¿vean? Llaves primarias. En la relación de 1 a muchos, acá ya no es necesario. ¿Por qué? Porque voy a tener solamente como llave primaria en la tabla 1 y luego, si yo quiero que sea una relación entre las dos tablas, automáticamente pasa a ser una llave foránea. Y acá ya no es llave primaria. Vean, ya no es llave primaria. Tabla 2 tiene su propia llave primaria. No sé si logran ver esta parte. ¿Me confirman? ¿Sí? Vean este diagrama. Sí se ve, maestro. ¿Sí se ve? Muy bien. ¿Sí logran entender esta parte? Que para hacer una relación de 1 a muchos, ya no va a ser entre llaves primarias. Simplemente, si usted en una tabla principal tiene una llave primaria y la quiere utilizar en una tabla secundaria, pasa a ser una llave foránea. Ahí ya no va a ser llave primaria. ¿Por qué? Porque acá la propia tabla va a tener una llave primaria. Si la tabla número 2 acá, yo quiero que sea llave foránea el ID, en la tabla número 3 voy a tener la parte de ID, pero ya va a ser llave foránea, ya no va a ser clave primaria. ¿Por qué? Porque en la tabla 3 seguramente, y así debe de ser, que va a tener su propia llave primaria. No sé si logran ver esa parte. Me indican por favor en el chat. ¿Me confirman por favor? Para que podamos continuar. ¿Está claro? ¿Sí? A diferencia del primer diagrama. Muy bien. Vean acá, a diferencia del primer diagrama, que es de 1 a 1. Solo quiero que guarden esto. Vean. De 1 a 1 es relación entre llaves primarias. Correcto. De 1 a muchos, la relación es
de la llave primaria hacia la llave foránea. Inclusive, vean acá, tengo una pequeña llave, es decir, de la llave primaria se vino a una llave foránea y está identificado con 2 círculos. Acá yo ya no tengo nuevamente una llave. Y de acá hay un pequeño ejemplo. De uno a muchos, dice. En una biblioteca, un autor puede tener 1 o más libros. Así que en la base de datos tenemos una tabla con los datos de los autores y la otra tabla con los datos de los libros. Quiero que vean este pequeño diagrama. Tengo una tabla principal, correcto, y tengo una llave primaria, que es el ID de la tabla autores. Ahora bien, en libros tiene su propia llave primaria, que es el ID. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero tener relacionado la tabla autores con libros, vean acá, ya tengo la clave primaria de autores como llave foránea. Ya no es una tabla, una llave principal. Vamos a crear esas tablas. ¿Les parece? Primero, tabla autores. Quiero que vean acá, con este simple diagrama. ¿Cuál creen que es la tabla principal? ¿Autores o libros? ¿Cuál es la tabla principal? Autores. Autores. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué tabla debo de llenar primero para que no me genere algún tipo de error cuando esté llenando la otra tabla? Autores. Autores, ¿verdad? ¿Por qué? Ve acá. Si yo no tengo llenado esta tabla y en libros, yo ya llené el ID del libro, ya tengo el nombre. Sorpresa, acá me está pidiendo el ID del autor y yo no tengo acá creado todavía, por ejemplo, dice acá que el código 1 pertenece a Juan Rulfo. Vean acá, Juan Rulfo. ¿Y qué libro se ha escrito Juan Rulfo? Dice Pedro Páramo, El llano en llamas. Vamos a ver ese ejemplo. Autores, correcto. Un tip acá que yo puedo darles es, voy a abrir acá, lo voy a maximizar. Les voy a dibujar acá unas tablas. Voy a reducir el tamaño a 20, 18. Voy a escribir código 1. Código 1. El siguiente, código 2. El siguiente, código 3. Código 3. Son 3 tablas distintas y tienen un ID diferente. Ahora quiero que vean algo. Código 1 es código 2 es una llave primaria. Código 1, llave primaria. Código 3, llave primaria. Ahora bien, si yo quiero relacionar esas 3 tablas, ¿qué debo hacer? Código 1 es llave primaria de la tabla código 1. Sí, acá va a ser llave foránea. Código 3, llave foránea. Ustedes me dirán qué tablas o qué tablas debo de llenar primero y qué tabla voy a llenar de último para que no me genere ningún tipo de error. 1 y 3. El código 3, ajá, el otro. El 1 y el 3. El 1 y el 3. Muy bien, ¿por qué? Porque si yo empiezo a llenar la tabla del código 2, vean, yo tengo el código 1. Si yo no tengo información en código 1, yo no puedo llenar la tabla de código 2. Si yo no tengo información del código 3, yo no puedo llenar el código 2. Excelente respuesta del compañero. Dice. Lo primero que debo hacer es llenar código 1. Posteriormente, código 3. Creo que Hans
No, solo para reforzar la idea, tiene mucha razón, porque es que no tenemos el registro de los códigos 1 y 3, entonces por ello, y si lo llenáramos por error, ¿no? Digamos en el código, en la tabla de código 2, cuando queremos enlazar va a salir un error. De hecho, el Correcto. sistema... Ajá, excelente, Hans. Eso pasa también mucho en cuando una base de datos no está relacionada, da ese tipo de error. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Cuando no está bien relacionado. Acá, si yo no lo tengo bien relacionado, puede ser que vayan a insertar valores nulos, ¿correcto? Si yo no tengo relacionado de la mejor manera acá, me va a insertar un valor nulo, un valor nulo. Y recuérdense que una base de datos, su origen es tener la mayor cantidad de información posible que no sea ambigua ni repetitiva. Este es un pequeño tip que yo puedo darles. Si ustedes tienen este escenario, ya saben que primero deben de llenar una tabla que no depende de ninguna. En este caso, mi tabla 1, que es código 1, no depende de nadie, vean, no depende de ningún otro código. Si yo tuviera acá código 4, ahora sí, yo forzosamente debo de llenar la tabla de código 4 para poder llenar código 1. Lo mismo me puede pasar en código 3. Si yo tuviera código 5, acá, si yo tuviera código 5, forzosamente debo de llenar código 5 para poder llenar código 3. Lo mismo nos pasó en la relación de 1 a 1. Si nosotros llenamos primero la tabla mujer, nos dio un error. ¿Por qué? Porque depende de la tabla principal. ¿Correcto? De esa manera ustedes pueden ir analizando entre tablas, con ejemplos así bastante sencillos. Vamos a crear nuestra tabla. No sé si les quedó claro ese pequeño tip ahí, y gracias también a la intervención de Hans. Excelente. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Esa parte de qué tabla debo de llenar primero. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Vamos a crear nuestra tabla autores. Primero, ya saben cómo crear tablas, le dan clic derecho, nuevo, table. Primero dice ID, vea el campo ID y nombre nada más. Vamos a crearlo. Acá no está normalizado, pero lo vamos a crear así. Vamos a escribir código autor código. Siguiente campo, nombre. Este va a ser de tipo, quiero verificar, de tipo entero. Vamos a dejarle int. Llave primaria, recuérdense, le dan clic derecho sobre la flecha, set primary key. Autor guión bajo nom. Un varchar de 50. Y no quiero que acepte valores nulos. Dos campos nada más. Vea, dos campos tiene. Y le vamos a dar guardar en el pequeño disquete, donde dice Save Table. Ojo acá. Si yo quiero autoincrementable, quiero verificar, solo tiene 2 registros. No lo voy a dejar autoincrementable. Pero para que vean, cuando son tipo entero, ahí sí puedo cambiar que sea identity. Ustedes le dan un clic en la flecha, luego en la parte de abajo dice que no, le dan doble clic y dice que sí. Correcto. Lo voy a dejar como identity y lo voy a guardar. Esta tabla es autor. Ok. Me confirman si ya crearon esta tabla. Ven, acá lo tengo en pantalla. Son 2 campos nada más. Identity, ¿correcto, profesor? ¿Perdón? Identity se coloca, ¿correcto? Ah, sí, yo lo dejé como identity.
Es autoincrementable, Johan. El identity. Por defecto nos dice que va a iniciar en 1 y se va a autoincrementar en 1. Si usted cambia la configuración, por ejemplo, que inicie en 100 y el siguiente campo, en este caso donde dice speed, usted le coloca 2, primero va a iniciar en 100, luego el siguiente código 102, 104 y así sucesivamente. Es autoincrementable en nada más. Bien, me confirman si ya tienen esta tabla para poder continuar. ¿Sí? Muy bien. Ya la guardamos. Voy a cerrar. Siguiente tabla. Dice libros. Y tiene como ID, nombre. Y tiene, ojo acá. Ya tiene una llave foránea. La vamos a crear. No hay ningún problema. Clic derecho, New Table. Y vamos a escribir lib code. De tipo char. Este lo vamos a dejar de tipo char. De 3 caracteres también. 3 caracteres. Llave va a ser clave principal, sí. Clic derecho, set primary key. Excelente. Siguiente campo. Nombre. Lib, -nom. Un varchar de 50. Y no quiero que sea nulo. Ahora quiero que vean acá. Si yo quiero tener una relación entre autores y libros, forzosamente necesito pasar mi llave primaria a una llave foránea. Y acá ya no va a ser llave primaria, es una llave foránea. Entonces acá vamos a escribir. ¿Cuál era el campo? Vean acá. Voy a actualizar. Tables, autor. Solo para que vean. Le di en diseño, dice código de autor. Puedo copiar. Y dice que es de tipo entero. Acá la recomendación es que cuando usted vaya a crear relaciones de una llave primaria a foránea, deben ser del mismo tipo. No puede ser, por ejemplo, que en la primera llave primaria usted la tiene como entero y en foránea la va a tener como varchar, le va a dar un error porque no son del mismo tipo. Voy a copiar y voy a pegar. Y es de tipo int, ¿correcto? De tipo int. Que no acepte valores nulos. Ven acá, yo ya no tengo que sea llave primaria. Acá es una foránea. Simplemente le voy a dar guardar. Y este va a ser libro. Correcto, libro. Ok. Y voy a cerrar. ¿Se recuerdan cómo crear un diagrama? A ver, ahí en el chat, ¿se recuerdan? Sí, Carlos, yo lo dejé como 1-1. Database, muy bien. Y vean, debajo dice diagrama. Correcto. Dice diagrama. Si ustedes le dan un clic en el operador más, yo ya tengo guardado la relación de 1-1. Puedo crear más. Sobre la carpeta, clic derecho, New Database Diagrama. Y acá ya me van a aparecer todas las tablas que tengo. Vean, ya tengo 4 tablas. Ya he podido crear. Muy bien. ¿Qué tablas me interesan acá? Simplemente el del autor y el del libro. Y voy a cerrar. Vean, solo 2 tablas. Quiero que vean acá. La relación es de mi llave principal, autor, hacia la foránea de libros. Acá. ¿Ya tienen esta parte para poder crear la relación? ¿Me indican en el chat, por favor? ¿Sí? Muy bien. Quiero que vean acá. Atención acá, por favor. Lo voy a hacer despacio para que vean. Yo tengo como llave primaria el autor código, ¿correcto?
¿Cómo sé que es llave primaria? Tiene una pequeña llave. Luego, en libro también me aparece el campo autor código. Si yo quiero que ese campo sea una llave foránea, ¿qué debo de hacer? Acá vean, ya no tiene una llave. La que tiene llave es el código del libro. Entonces acá la relación va a ser, vean, voy a seleccionar en color azul, clic sostenido y la voy a llevar automáticamente hacia el campo de autor código de la tabla libro. Y voy a soltar. Quiero que vean acá. Le voy a tomar una captura para futuras explicaciones. Esto se los voy a guardar y se los voy a compartir. Relación de 1 a 1. Voy a dar nuevo y voy a guardar esto. Relación de 1 a muchos. Excelente. Y quiero que vean el mensaje que tengo acá. Dice que de mi llave, de mi tabla principal, de la llave primaria autor código. Voy a regresar acá. Acá. De la tabla autor, ¿es una llave primaria? Sí. ¿Qué es esta? Autor código. Y luego va a ser una llave foránea. Y dice foreign key table. ¿De qué tabla es? Del libro. ¿Y qué campo es? Autor código. Verifico. Es correcto. Voy a trasladar mi llave primaria de código autor hacia una llave secundaria o foránea. Acá, foránea de la tabla libros. ¿Lo tienen así? Antes de continuar. Primary key, autor código. Foreign key, libro, autor código. ¿Lo tienen así? ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Le voy a dar OK. OK. Nuevamente, donde dice insert, acá insert, voy a habilitar las reglas. La de eliminar en cascada y la de actualizar en cascada. Y le voy a dar OK. Y ya tengo la relación. Vean. Quiero que vean algo acá. Voy a mover esto. Ahí está. Vean la llave primaria dónde está. Hacia el autor código. Y también ya está la relación, vean, hacia mi llave foránea. ¿Correcto? ¿Lo tienen así? Sí, muy bien. Ahora ya vimos qué tabla debo de llenar. ¿Se recuerdan qué tabla debo llenar acá? Ustedes me dirán, ¿qué tabla debo de llenar primero? El autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa tabla no depende de ninguna otra tabla. Vamos a llenar el autor. Clic derecho a la tabla autor, editar. Eso lo dejamos autoincrementable, lo voy a dejar ahí. ¿Qué nombres de autor tenemos? Juan Rulfo. Juan Rulfo. Siguiente. Gabriel García. Excelente. Ahora voy a llenar la tabla de libros. Solo quiero actualizar. Creo que no me aparece. Acá está, libro. Clic derecho, editar. Quiero que vean algo acá. Por error voy a ingresar el código 3 de autor. Vean, no está creado. Correcto, no está creado. Código del libro,
Dijimos que es char. Vamos a escribirle, por ejemplo, L del libro, 25. Nombre. ¿Qué nombre hay acá? Pedro Páramo. Vamos a escribir Pedro Páramo. Autor. Si yo ingreso acá el número 3, vean qué pasa. ¿Se dieron cuenta? Me indican ahí, por favor, en el chat. ¿Me escuchan? Profesor, ¿podría poner nuevamente la tabla de autor, por favor? Acá. Acá. Gracias. Y después en la de código le ponemos en el autocódigo 3. Debería salir un error, entendería, porque no tenemos ese código creado. Correcto. Debería de darme un error. Solo quiero verificar acá. A ver si alguien me dice cuál es el error y le doy un punto extra. Yo sé cuál es, pero quiero que me digan por qué me dejó guardar acá el número 3. Punto extra ahí del proyecto. Dejar uno. Porque está en cascada. Sí, sí puede ser. Profesor, pero ¿Alguien usted le más? puso 3, ¿no? ¿O le ha Ajá. puesto 1? No, 3. Yo puedo escribir acá 4 y me dejar guardar 5, 100, 1000. Y vean acá. No estoy cumpliendo esto de acá. Nadie quiere su punto extra. Lo hice a propósito, para ver si me estaban poniendo atención. Por el tipo de Tipo de dato es el mismo. Pero quiero que vean algo acá. En diagramas, ustedes ven acá el diagrama de la relación de uno a muchos. No, no es eso, Miriam. No aparece, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque no está guardado. Si yo regreso, ¿cómo regreso? Acá hay una pequeña flecha. Vean, hay una pequeña flecha para expandir. Le doy clic donde dice diagram, pero acá voy a regresar. Voy a eliminar este campo. Solo para que vean. Ahí está. Y lo voy a cerrar. Ahí está. Le voy a dar en la flecha donde dice diagrama. ¿Qué me falta acá? Guardar el diagrama. ¿Y cómo se hace? Nuevamente, en el disquete voy a escribirle entidad, relación de uno a muchos. Entidad, relación de uno a muchos. Con ese nombre lo voy a guardar. Aquí se los voy a copiar. Acá. Y ahora sí le voy a dar OK. Dice que me va a crear algún tipo de restricción y relacionar autor y libro. Sí. Y voy a cerrar. Voy a actualizar mi base de datos. Verifico en el diagrama. Ahora sí yo ya lo tengo. Vean. Entidad, relación de uno a muchos. Quiero que vean acá. Estoy en la tabla de autor. Solamente tengo 2. Ahora voy a editar nuevamente la tabla del libro. Edit. Código del libro L25. Nombre. Dice que es Pedro Páramo. Pedro Páramo. Voy a ingresar el número 3. Ahora sí me genera el error. ¿Por qué? Porque anteriormente no estaba guardado el diagrama. Correcto. Lo hice a propósito para que vean que si ustedes cuando estén realizando su entidad relación no van a guardar lo que están realizando, obviamente no va a aplicar las reglas de ese diagrama hacia sus tablas. Correcto. Ok. Creo que alguien levantó la mano, Javier. Sí, maestro, pero
yo no he guardado y me ha salido el mensaje de error. Cuando le he puesto otro código, me salió el mensaje que no está permitido ese dato. Qué raro. Verifique si no lo guardo, porque yo realmente no lo guardé. Yo no lo guardé. Y por eso que Tampoco lo me había guardado, dejaba pero recién lo guardar. estoy guardando y igualito me sale. En serio, qué raro. Debe tener algún bug el programa, no creo. Sí, no creo que sea eso, la verdad. Porque si no está guardado, no debe de generarle ningún tipo de error. Ahora bien, en el tipo de dato, ¿qué le dejó? Como llave foránea. ¿Lo dejó como entero o char, varchar? Entero, Entero. Ok, exacto. sí, la verdad no debería de haberle dejado guardar. Sería de revisar a detalle qué pasó ahí o qué les pasó ahí. En mi caso, yo no lo guardé para que vieran que aunque yo tenga un diagrama entidad-relación, pero si no está guardado, no me va a aplicar las reglas. Acá sí ya puedo escribir, por ejemplo, número 2 y me va a dejar guardar. Pregunto acá. Acá. ¿Consideran que me deja guardar nuevamente el código 2 en libro? ¿Sí? ¿Por qué sí? Pueden ser varios libros del mismo autor. Es correcto. Recuérdense que en este caso de autor código no es llave primaria en libro. Ahora bien, acá si yo escribo en el libro código L25, voy a ingresar, por ejemplo, Juan González, autor código 2, me da un error. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo llaves primarias, hay un duplicado acá en libro código. Profesor, Eso no disculpe, se a mí puede. no me permitió poner 2, solamente de frente me permitió ponerle el 1. En acá, Ajá, ajá, no me veri- permitió poner el 2, de frente me pero permitió el 1. ya está creado acá en Sí, autor. ujú. Eh, no le dejó guardar. Ahora bien, trate de ingresar acá número 3. Es Ah, ya, automático, es ahora automático. sí, ahora sí. Sí, con el enter permitió. Ujú, sí, posiblemente no lo tenía así, ¿ve? Pero si usted le da enter o con Enter. la flecha hacia abajo, sí ya la va a dejar guardar. Ah, ok, gracias, profesor. Ujú. Bien, esto de las entidades relaciones realmente sí requiere de bastante tiempo para poder analizarlo. Se dan cuenta, hoy solamente vimos sobre dos, lo que es de uno a uno y de uno a muchos. Todavía nos queda el de muchos a muchos. No quisiera empezar ahorita. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, en 10 minutos yo no les voy a poder explicar a cómo se debe este tipo de relación. Vamos a tomarnos unos 15, 20 minutos de nuestra última sesión para ver ese tipo de entidad, relación, que es son tres maneras realmente. Creo que alguien levantó la mano, Hans. Sí, profesor, a mí me quedó todo claro. Solamente una cosita nada más que me Ujú. pasó, pero a ver si lo podría de repente explicar. En ese paso, cuando estamos haciendo las tablas, si usted pone la relación de identity, a mí no me permitió cambiar de no a así, ¿no? Ok, puede ser que voy a regresar acá. ¿En qué tabla es? Ah, cuando usted creó ¿Autor? sí, creo que ni en ninguno, ni en autor ni en libro me pidió Ok, cambiar. No. acá, si usted lo tiene como char, no le va a dejar crear que sea identity. El identity solamente es con enteros. Si lo tiene como Sí, char, no le va a sí está. dejar cambiar. Ajá. Sí está en entero el Vea, outcode. ok, si está en entero, quiero verificar en identity, le dan la flecha. Si está así, vea, si le aparece así, usted le da doble clic, no le va a funcionar. Lo que tiene que hacer es darle clic acá en la flecha, acá se lo voy a marcar. Acá en la flecha, ve, hay una pequeña flecha, le da un clic donde dice identity y abajo dice entre paréntesis
is identity. Y a la par le aparece la palabra no. Inclusive le sale una flechita para poder cambiar sí o no. Y al aparecer el autoincrementable va a iniciar en 1 y se va a ir aumentando en 1, de 1 en 1. ¿Me confirma, por favor, si pudo verlo y pudo realizarlo? Sí, ahora sí, mi error era que yo lo hacía en la primera línea y no di clic en la pestañita, por eso no Ah, pude ok. cambiar. No te da pena. Ok, gracias. Bueno, bien, no sé si alguien más tiene dudas con respecto al... sí, adelante. Claudia. Profesor, dos consultas. No sé si nuevamente podría explicar el tema de la cascada. Y número dos, ¿es necesario que yo cree los autocódigos en la tabla como clave Autor. foránea, en la tabla foránea, o es factible que de manera automática eso se genere, o no? Sí o sí tengo que llenarlo yo. Acá sí debe de ser de forma manual. ¿Por qué? Porque usted ya tiene acá, por ejemplo, voy a regresar, le voy a decir por qué debe ser manual en diseño. ¿Qué pasa acá? En la tabla de autor yo lo tengo como autoincrementable, ¿correcto? Como autoincrementable. Pero ¿qué pasa? Cuando usted inserta un registro y le da error en la tabla de autor y en la tabla de libros, usted ejecuta un query o lo ingresa de forma manual y esa tabla no le va a dar error, ahí va a haber un cruce de información. ¿Por qué? Porque si en una tabla existe y en la otra no, inclusive le va a dar error también porque no existe. Ahí les voy a enseñar cómo resetear ese identity si, por ejemplo, está en 1, en 2, y luego ya les va a aparecer en 5, en 6, en 7. Hay una manera de poder resetear nuevamente a 0. Pero mi consejo es que no deje autoincrementable en las dos, en la llave primaria y en la llave foránea. No es aconsejable hacer eso. Ok, profesor. Y lo correspondiente a cascada, ¿podría Ok, explicarlo ve nuevamente? acá. Lo de cascada, ¿qué es lo que hace? Voy a abrir la tabla de autor, editar y de libro. Y de libro. Y voy a ingresar otro dato nada más. L26. Gabriel García. Lo quiero verificar. Es el código 2 también. Y este voy a dejar en código 1. ¿Cómo funciona en cascada? Con base a mi diagrama entidad-relación. Acá. ¿Qué registro consideran que debo de eliminar primero? ¿De mi tabla primaria o la foránea? ¿Qué registro debo eliminar primero? Si es de El la de primaria o foránea. foránea. La foránea. ¿Los demás? FK. ¿Qué pasa si yo elimino acá en la primaria? No nos va a permitir. Está Veamos. relacionado. Veamos. Voy a eliminar de la tabla autor, solo para que vean. Gabriel García Márquez. Voy a dar a eliminar. Delete. Acá me dejó eliminar. ¿Por qué? Recuérdense que acá es llave primaria. No va a depender realmente de la llave foránea. Ahora bien, de la llave foránea sí me va a dar un error. Vean, voy a eliminar el que dice el número 1, el código número 1. Le voy a dar a eliminar. ¿Por qué creen que me dejó eliminar acá? Porque ya no había código 1, ya no tenía el otro, la llave principal. Es correcto. Ya no lo tenía. ¿Y acá? No, porque depende de la otra tabla. Correcto. Es decir, de esa manera funciona lo que es, ¿vieron? Habilitamos la opción de delete
que sea en cascada y también el update. Voy a regresar acá. Si yo quiero eliminar algún registro, tengo que eliminar primeramente si no depende de ninguna tabla. En este caso, si solamente tengo código 1, yo puedo eliminar código 1, aun si ese código 1 fuera foránea en otras tablas. Pero si está en una tabla secundaria y es foránea, yo no puedo eliminar. ¿Por qué? Porque dependo de mi tabla principal. Para eso nos funciona eliminar y actualizar en cascada. Es una bonita restricción que tienen las bases de datos y así se cerciora que puede ser que por error quieran eliminar un registro, pero si ese registro está relacionado con una tabla principal, les va a dar un error. ¿Correcto? Es una manera de mantener seguro la base de datos. Ahora bien, si quieren eliminar de una tabla principal algún registro, lo van a poder eliminar. ¿Por qué? Porque es una tabla principal ahí. No le da ningún tipo de error. Entonces, si alguien tiene, o sea que primero se eliminan las PK. Excelente, Johan, así es. Primero debe eliminar las llaves primarias. Entonces, si alguien más tiene alguna duda.